Que el Señor les bendiga en este día. Quiero compartir con ustedes el siguiente tema. Aún falta. Aún faltan muchas cosas que realizar en los caminos del Señor. Vamos ahí a darle lectura a Josué capítulo 13, verso 1, y dice la palabra de Dios. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer. Queda aún mucha tierra por poseer. Ciertamente, los años pasan, nuestros tiempos pasan, así que es necesario tener un pueblo preparado para que pueda tomar lo que aún falta, para que pueda conquistar lo que aún falta por conquistarse. Y vamos a ver 4 puntos importantes donde tenemos que estar preparados para poder llevar a cabo esta preparación del pueblo de Dios. Hay que preparar pueblo de Dios. Y primero, la primera área eres tú. Tú tienes que estar preparado para el servicio de Dios. Debes de estar preparada para el servicio de Dios. Segundo, nuestra familia, donde está el esposo, la esposa y los hijos. Punto importante aquí, en la familia, los hijos. Después, el hacer discípulos. Después, la iglesia, que todo esto conforma la iglesia. Y dice ahí en Santiago 5:16 algo muy importante, orad unos por otros. Todo este círculo funciona como un uno. Así que uno por uno o uno con uno tenemos que estar orando los unos por los otros. Y vamos a ver el primer punto que hablábamos, que eres tú, tu persona. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como humanos tenemos debilidades y el Señor lo reconoce en la palabra donde dice, el espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil y enferma. Así que no podemos decir que somos perfectos. ¿Qué es la voluntad del Padre? Sí. Sed perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Pero en medio de estas debilidades que posee nuestra carne, que posee nuestra persona, Dios nos ha dado algo muy importante y es el dominio propio. Es el poder y el amor. No te ha dado, dice, espíritu de cobardía. Así que todo lo que te haya estado estorbando para estar haciendo la voluntad perfecta de Dios, repréndelo en el nombre de Jesús. Y toma fuerzas en el Señor y levántate y haz lo que tienes que hacer en la obra del Señor. Tú tienes que estar primero preparado en esa firmeza para seguir conquistando lo que aún falta, para seguir tomando de las promesas que Dios tiene para tu vida. Si tú como padre, como madre, estás ya listo, entonces vas a poder instruir a tus hijos sabiamente. En Proverbios encontramos y dice, instruye al niño en su camino. Pero en Deuteronomios capítulo 6, verso 7 nos dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las grandezas de Dios que Dios hace contigo, tú tienes que hablarlas con tus hijos, tú tienes que testificarlas en todo tiempo y en todo momento, porque cuando tú hables lo que Dios hace en tu vida, en el corazón de tus hijos se va a generar ese amor hacia Dios y reconocer lo que Dios hace, las maravillas que Dios hace. Así que hoy te invito a que como padre y madre tomes fuerzas en el Señor y comiences a compartir las maravillas con tus hijos. Y no solamente cuando las testifiques en la iglesia, sino que de manera personal, tómate ese espacio con tus hijos y háblale del gran amor de Dios. Háblale de las grandezas que Dios hizo y sigue haciendo. Prepara al pueblo de Dios para que pueda conquistar. Van a conquistar
cuando sepan todo lo que tienen por delante. Van a tomar fuerzas cuando escuchen lo poderoso que es nuestro Dios. Discípulos, un mandato, Mateo 18, verso 19. Por tanto, id a ser discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles. La forma de enseñar es escuchando lo que tú digas, lo que tú testifiques. Y es mirando lo que tú hagas. Así que tú eres el principal. Nosotros somos principal para que todo esto funcione. Si yo tengo una fe grande, yo voy a contagiar esa fe grande. Porque cada vez que yo hable, voy a hablar con esa fe y con esa firmeza. Por lo tanto, el que me escuche va a creer que realmente estoy predicando un Dios de poder. Pero si yo cuando yo hablo estoy dudando de lo que Dios puede hacer, pues eso mismo vas a transmitir. Duda, incertidumbre, flaqueza, desánimo. Así que prepara discípulos fuertes, que se motiven. Josué, cuando conquistó, motivó al pueblo y diciendo, Señor, el Señor está con nosotros, podremos. Mientras otros decían, no, somos pequeños al lado de aquel pueblo grande. Hay que motivar en todo tiempo. Y no motivar como sí, tú puedes, no, con la palabra del Señor, con las promesas que el Señor ha dado a nuestras vidas si nosotros obedecemos. Entonces recordemos, tú eres una pieza importante. Nuestros hijos son una pieza importante para seguir con las grandezas de Dios. ¿Y cómo seguir con las grandezas? Porque nuestros hijos van a testificar también de lo que acontezca en nuestra familia. Los discípulos van a crecer en lo mismo. El Señor Jesús tuvo 12 discípulos, los cuales testificaron de todo lo que sus ojos vieron, de todo lo que escucharon. Y ese es el propósito de hacer discípulos. La iglesia también hay que estarla motivando, hay que estar orando por todos nuestros hermanos que conforman la iglesia. Moisés, un pueblo que dirigió al pueblo de Israel y en medio de debilidades, Moisés oraba por ese pueblo y pedía por ese pueblo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Así que, así como Josué caminó al frente del pueblo de Israel para conquistar, dándole esa palabra de fortaleza y de aliento, también es necesario estar intercediendo por el pueblo, así como lo hacía Moisés. 4 puntos importantes que tenemos que atender, porque aún queda mucha tierra por poseer, aún falta mucho por realizar y necesitamos un pueblo de Dios preparado. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios es fuente de conocimiento, Dios es sabiduría, pídesela a Él y que podamos cumplir con este proceso para llegar a poseer lo que Dios nos ha dado. Así que no olvides esta parte, tenla presente y que el Señor dé fortalezas y los ánimos para continuar. Josué capítulo 14, verso 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Estas palabras son las que declaró Caleb. Así con esos ánimos como se sentía al principio, así se sentía después de algunos años. Y que así estén tus ánimos, así como estuvieron en tu primer amor, así puedan estar hoy para continuar, para perseverar. Y esto del primer amor lo encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dejes tu primer amor porque Dios también lo demanda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda de dónde te tomó.
Cuando tú recuerdes eso, tu corazón va a ser redarguido y vas a permitir que se genere un arrepentimiento. Por eso Dios, en su amor y en su misericordia, nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda cómo te llamó el Señor. Recuerda de dónde te rescató y toma fuerzas. Si hoy en día ya te has apartado y te has debilitado, recuerda cómo le servías a Dios con ese amor, con ese ánimo, con esa fortaleza y levántate nuevamente, porque aún falta mucho por poseer, aún falta mucho que realizar en los caminos del Señor. Que tome fuerza tu corazón. Tome aliento tu corazón en el nombre de Jesús y levántate y resplandece. No olvides esto, aún falta mucho por poseer, aún falta muchas almas aquí a quien hablarles la palabra de Dios. Y tú eres una pieza importante en la obra del Señor. Que el Señor te bendiga y que esta palabra sea de bendición y de edificación para tu vida. En el nombre de Jesús.